Buenas tardes. Yo soy Adriana Klinov. Estoy en estoy en Apertura hace bastante tiempo y el año pasado había dado un curso con Ricardo sobre este tema, Ricardo Cosnicú, y que duró 4 meses. Y bueno, necesito decir que lo extraño mucho. Y bueno, voy a retomar partes del curso para estos encuentros, que van a ser 2 por ahora y después vemos. El título del encuentro es Antifilosofía y Psicoanálisis. Para esto, en primer lugar, voy a desplegar, vamos a llegar a la antifilosofía del psicoanálisis. Yo creo que la próxima clase, en esta, voy a desarrollar un poco el concepto del ser desde la Grecia antigua y para arribar al concepto de antifilosofía, ¿no? Hay todo un recorrido que viene de tiempos remotos para llegar a la antifilosofía y su relación con el psicoanálisis. ¿Se ve? Yo igual voy a ir hablando, comentando un poco lo que dicen las diapositivas. La idea es que no hace falta que las preguntas vengan al final, pueden ocurrir durante la charla. ¿Lo tengo que decir? Que esperen el micrófono para hacer preguntas. A mí las preguntas me hacen pensar, así que son bienvenidas. Lo primero que quiero decir es que el interrogante por el ser fue un interrogante que data de tiempos muy antiguos, de la Grecia antigua. Les quiero aclarar que para mí es una pregunta que me sigue convocando, me sigue causando. Viene de la Grecia clásica. En algunos diccionarios, si uno busca la etimología de la palabra, va a encontrar que históricamente fue concebida como verbo copulativo y que luego terminó siendo un sustantivo, ¿no? Como que se sustantivizó el concepto del ser, que al principio fue utilizado como un verbo. Yo tomé el verbo ser, digamos, en las traducciones de los diferentes idiomas, también tuvo diferentes sentidos. En algunos idiomas está la diferencia entre el ser y el estar, en otros idiomas no. En algunos idiomas no existe concepto del ser. Hoy en día fue traducido como ente, fue traducido como esencia, como existencia. Fue a lo largo de la historia como que se desprendió el significado de su sentido original, que ocurrió como pregunta en la Grecia clásica. Tomando a Benveniste, que fue un lingüista, discípulo de Saussure, que investigó las lenguas indoeuropeas, hay un capítulo que es Categorías del pensamiento y categorías de la lengua, y en ese capítulo él trabaja el tema de la relación entre el pensamiento y el lenguaje, y dice que no existe un concepto separado del pensamiento, ¿no? O sea que hay una relación intrínseca entre el pensamiento y el lenguaje. Dice, cita, ¿no? La forma lingüística es
no solamente la condición de transmisibilidad, sino ante todo la condición de realización del pensamiento. ¿Y esto qué quiere decir? Que en realidad en Grecia había todo un desarrollo del pensamiento acerca del ser y que esta pregunta advino en ese lugar, no en cualquier lugar adviene esta pregunta. Yo leí en algunos lugares que en China no existe el verbo ser, ¿no? Digo esto porque tiene que ver con la forma del pensamiento, ¿no? Hay otros conceptos, está el Tao, hay como otros conceptos que es otra forma de vivir, digamos. Por eso existe este concepto en una determinada cultura. Sigo citando a Benveniste. Dice, no captamos el pensamiento sino apropiado a los marcos de la lengua. Y en hebreo tampoco existe en el presente del indicativo. Bueno, entonces el concepto más importante es que no existe el lenguaje independiente del pensamiento o de las preguntas que ocurren en determinada época. De hecho, nosotros esto lo podemos ver actualmente, ¿no? Hay muchas palabras que surgen con con todo el tema tecnológico que existen en este momento y que hace 10 años no existían, ¿no? Un montón de palabras y que tienen que ver con el paradigma tecnológico de este momento. O con las preguntas o con los problemas que surgen en determinadas culturas en determinados momentos. Para buscar un poco, para continuar con la indagación acerca del ser, surge la pregunta de quiénes fueron los primeros que se preguntaron acerca de esto. O sea, si bien hay muchos, hay dos representantes importantes que Alfredo toma y realmente se toman, ¿no?, estos contrapuntos en la Grecia clásica, especialmente a Heráclito y a Parménides. Y luego a Platón y Aristóteles como dos presocráticos y dos postsocráticos. Y bueno, voy a hablar un poquito de Heráclito. Bueno, Heidegger también lo toma Heráclito, y muchos otros. Sabemos que de Heráclito se encontraron solamente algunos fragmentos, que depende cómo fueron traducidos. Todos sus fragmentos no están traducidos igual y que hay muchas confusiones, ¿no?, en cómo cómo llegó Heráclito y Parménides hasta nosotros. Heráclito, voy a remitirme específicamente al concepto del ser. En Heráclito, más allá de que los fragmentos son muy lindos y trabajan muchos temas, yo seleccioné los que son más conocidos y los que trabajan el tema del ser. Se lo llamaba el oscuro, no eran fragmentos que no eran no se entendían rápidamente, sino que había que darles una vuelta. Voy a tomar por lo menos dos traducciones de este fragmento, que es el clásico que se toma de Heráclito, que es: descendemos y no descendemos a un mismo río, nosotros mismos somos y no somos. Esto está traducido por Mondolfo, ¿no? Y hay otra traducción que es Kirk Raven y Schoenfeld, que son otros que traducen, que merecen respeto, digamos, ambos. En los mismos ríos nos bañamos y no nos bañamos, y qué tanto somos como no somos, ¿sí? Como son dos traducciones, por lo menos dos, hay muchas más de este mismo fragmento. En este fragmento se puede observar el tema del ser, ¿no? Somos y no somos, nosotros somos y no somos, y el río cambia y nosotros cambiamos, ¿no? Cuando entramos
la segunda vez no somos y no somos los mismos. Esta es por lo menos una lectura. Voy a situar un poco los filósofos presocráticos. Eran cosmológicos, o sea, entendían la realidad como un cosmos, no eran filósofos de la naturaleza, de la physis griega, que luego se tradujo como naturaleza, que en realidad no tiene el mismo sentido que la physis, porque la physis griega no se reduce a naturaleza, sino que tiene que ver con un renacer, con un brotar, con un surgir, pero como todos los conceptos de ese momento terminaron siendo sintéticos, ¿no? Y quedó el concepto de naturaleza que excluye todos los otros sentidos que esa palabra tenía. Por eso, digamos que Heráclito toma, como muchos filósofos presocráticos, los elementos, ¿no? El agua, el aire, la tierra. ¿sí? Heráclito toma el fuego como el elemento que funda o como el elemento cambiante, que tiene vitalidad, que lo observa como la puja de los contrarios, la puja de los opuestos, la armonía entre los opuestos, ¿no? Y acá en estas dos traducciones, cuando dice nosotros mismos somos y no somos, en los ríos, en los mismos ríos, nos bañamos y no nos bañamos, somos como y como no somos, habla de ser y no ser, ¿no? Que se puede observar en los fragmentos, por lo tanto esta es la idea de ser que sustenta Heráclito, ¿no? Ser y no ser están todo el tiempo digamos como que están juntos, ¿no? Van en la misma línea. Esta idea del ser no solamente este es el fragmento canónico, en realidad, del ser de Heráclito. En realidad hay un montón de fragmentos donde se trabaja la misma idea, ¿no? El día y la noche, la muerte y la vida, o sea, todos estos fragmentos hablan en realidad del ser y el no ser, ¿no? Como una banda, diría hoy. Hoy diría como una banda de Moebius, sí. Claro, con una banda sería una manera de verlo que además no necesita el tiempo, que es justamente a lo que iba a ir, porque acá estabas diciendo como si fuera una temporalidad, no lo estabas diciendo así, pero pienso que una manera de pensarlo sería como que primero se es y luego no se es, o primero no se es y luego se es, sino que me parece que lo más interesante que le está planteando es que al mismo tiempo, como una banda de Moebius, o sea, porque en ese sentido no tiene tiempo, sería y no sería a la vez. O sea, no se trata como de un ciclo ni de algo que en sí necesite temporalidad. Sí. Por eso se me terminó ocurriendo lo de la banda. Se me ocurrió recién. Viste como que uno sigue pensando cuando... En la introducción a la lógica paraconsistente o lógicas no clásicas, algo así, de un filósofo lógico ahorita contemporáneo gringo que se llama Graham Priest, él plantea justamente el principio de, o sea, una manera de trabajar el principio de no contradicción de otra manera, como también lo hace Heráclito. Lo plantea justamente también en una banda de Moebius. ¿Cómo se llama? Graham Priest. Graham, espacio, o sea, ese es el primer nombre. El apellido es Priest, Priest. Yo lo pasé por el grupo de apertura el año pasado, pero lo puedo volver a pasar. Sí, a mí me interesa. Claro, porque lo que decía Félix es el tema del principio de no contradicción, que lo incluye, digamos, ¿no? Como que está incluido en este pensamiento moebiano, ¿no? Bien. El otro pensador que voy a trabajar es Parménides, que también en el siglo VI a.C. A mí no deja de sorprenderme la actualidad, ¿no? Y la potencia de estos pensamientos
que tienen, ¿no? De él se encontró un poema con 3 partes, ¿no? Sobre la naturaleza. También tiene el problema de la traducción. Parménides separa, digamos, la vía de la razón, ¿no? La opinión. Pero voy a leer el fragmento tal cual. Dice, las 2 vías. Este es de Rodolfo Mondolfo. En la traducción me pareció interesante la traducción. Busqué un montón, pero finalmente puse esta. Las 2 vías, o el ser o el no ser, antítesis inconciliable. Vamos, yo te diré, y escuchando el discurso, consérvalo en ti. Las 2 únicas vías de investigación que se pueden concebir. La una, que el ser es y no puede no ser. Esta es la vía de la persuasión, porque se halla acompañada de la verdad. La otra, que no es y que es necesario que no sea, te digo, es un sendero en el que nadie aprenderá nada. ¿Sí? O sea que Parménides plantea que hay 2 caminos. Uno, el ser, ¿no? Por ahí esta vía es la vía por la cual se puede ir. Y el otro es un sendero que no es, ¿no? Por ahí no es, no hay, no se puede ir, es inaccesible, es inefable. Por lo tanto, digamos, el ser, él asocia el ser con el logos o con la razón. Logos, razón, lengua, discurso, etcétera, todas las definiciones del mismo, lo asocia, lo pone al lado del ser, ¿no? Y en realidad lo que dice Parménides es, solo se piensa lo que es. Lo que no es posible de ser pensado. ¿Sí? El lenguaje queda al lado del ser. Y aparte asocia el ser a la verdad. Félix, tráeme, compartime. A vos te gusta este tema, ¿no? Aportá, si querés. Es útil. Y Parménides considera el ser como un ser perfecto, ¿no? Esférico, ¿no? Le da la idea de una esfera, de la inmutabilidad, de la perfección, de la eternidad. Estas son algunas de las características, ¿no? Intemporal, asociado a la verdad. Y acá tengo algunas características, ¿no? Este ser eterno, ingente, continuo, único, inmóvil, ¿no? Sin espacios vacíos, compacto. Y circular, ¿no? Esta es la idea. La circularidad también era una idea que en Grecia antigua, Grecia antigua, en la época clásica de Grecia, en el siglo V, VI, siglo VI puntualmente, era la figura más perfecta, ¿no? El tema del círculo, la circularidad, como que algo cierra, ¿eh? Y esta era la idea que Parménides tenía del ser. Es un ser inmóvil. También encontré esto de que la tesis es el ser está vinculado con lo afirmativo, ¿no? Con lo que es. Lo negativo, el vacío, los movimientos quedan afuera de este concepto. Por lo tanto, el ser es y el no ser no es, ¿no? Podríamos decir de Parménides. O sea, el ser es y el no ser no existe, ¿no? Entonces, digo, acá ya tenemos como un contrapunto, Heráclito Parménides, en donde para Heráclito, el ser tiene que ver con la tolerancia o la inclusión de la contradicción, la fluidez, el movimiento, la armonía entre los opuestos y pensado como una banda, con un tiempo circular. Y para Parménides vemos que el ser es un ser inmóvil, eterno. Hay otro tipo de tiempo,
está vinculado con la fijeza, y que lo que existe es el ser, la otra vía es como inaccesible. Me parece muy importante trabajar estos inicios, ¿no? Para llegar, para arribar a la antifilosofía, me parece que es muy importante poder pensar esto. Ahora vamos a pasar a Platón, brevemente. Tomé las partes que me servían. Sabemos que Platón, siglo IV, alumno de Sócrates, ¿saben? Posocrático, después de Sócrates hubo todo un movimiento donde el pensamiento ya pasó de la fisis al hombre, no a la pregunta por el hombre, después de Sócrates. Y por supuesto se diferenció de su maestro, ¿no? Eso abrió como otro rumbo. Sintéticamente podemos decir que el tema del ser en Platón está ubicado en el mundo de las ideas, ¿se acuerdan? El mundo inteligible, el mundo sensible, ¿sí? La unión entre estos dos mundos estaba dada por que lo que ocurría en el mundo sensible eran puras copias del mundo inteligible, y que en el mundo inteligible estaban las verdaderas formas, ¿no? Las formas puras, ¿no? Las ideas, que eran las formas, estaban en el mundo inteligible, y que en ese mundo están las ideas de la justicia en sí, la belleza en sí, el tema de la verdad, ¿no? Lo que tenía que ver con ese mundo de las formas, de las ideas. Todas sus obras estuvieron planteadas en forma de diálogos, ¿no? De juventud, de madurez y de vejez. Y bueno, esto fue uno de los primeros que planteó estos dos mundos, y que en el mundo sensible estaba toda la idea de corrupción y movimiento, mientras que en el mundo inteligible estaba la idea de fijeza. Entonces ubicaríamos el ser ahí. Bueno, llegamos a Aristóteles. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Algún comentario? ¿Alguien quiera? Bueno, llegamos a Aristóteles. Me voy a extender con Aristóteles, porque Aristóteles es el padre, el nombre del padre, el nombre del padre para llegar a la antifilosofía, ¿no? Hay gente que estudia toda la vida Aristóteles, toda la vida estudiando Aristóteles. Aristóteles nació en Estagira, en Macedonia. Y bueno, fue un filósofo magnífico en el siglo IV. Una obra monumental, impresionante. Escribió cerca de 200 tratados, nos llegaron aproximadamente 31. Su obra se conoce con el nombre de Corpus Aristotelicum. Yo este año fui a Grecia y Atenas y estuve en el Lyceum, que es donde estaba el liceo. El Lyceum es el liceo, y en Platón está a 30 kilómetros de Atenas y se llama Monte Academus, porque los lugares tomaban el nombre del lugar donde estaban, o sea, los lugares donde enseñaban tenían el nombre del lugar físico. Y están las ruinas del Lyceus. Muy interesante. Y después, bueno, los peripatéticos que caminaban con Aristóteles, el Perípatos está en el Partenón. No lo vi. No lo vi, pero estaba ahí el alma de Aristóteles. Lo fui a buscar, pero no lo encontré.
Estaba y no estaba. Estaba y no estaba. Estaba y no estaba. Lo fui a buscar, pero no. Tampoco me lo encontré Heráclito, Yo siempre digo que Heráclito es mi novio. Siempre digo esto. Me acompaña. Vamos a tomar conceptos de la metafísica y del órganon, específicamente del órganon en el Tratado de las Categorías. El que encontró las obras de uno de los directores del liceo, que fue Andrónico de Rodas, fue el que se dedicó a clasificar los libros de Aristóteles en el siglo I antes de Cristo. Y lo que se dice es que primero encontró los libros de física y luego los de metafísica. Y meta, con TH, es más allá, ¿sí? Y lo que señala Alfredo es que otra de las posibilidades más allá de que eran libros que no tenían que ver con la física y por eso llevaron el nombre de metafísica, lo que señala Alfredo es que en realidad primero estaban los de física, ¿no? Los de física como aquellos que trataban sobre objetos sustanciales, ¿no? Y los que no trataban sobre objetos sustanciales o físicos son los que se llamaron metafísica, ¿sí? Los que estaban más allá de la física. Estos últimos integran se llama una colección que se llama Filosofía Primera. Hay muchos problemas con Aristóteles y con las traducciones y con lo que se encontró. Voy a tratar de arribar a un concepto, a un consenso en realidad con esto. Esta Filosofía Primera tiene entre 12 y 14 libros, ¿sí? Bueno, o sea, lo que dice Alfredo es que en realidad lo primero que se encontró es la denominación de metafísica viene posterior a la física porque la física es lo que se mueve y lo que se toca, ¿sí? Lo que es susceptible de cambio. En cambio la metafísica está planteado como inmutable, ¿no? Como aquello que no cambia. Estamos en Aristóteles, ¿eh? La metafísica en Aristóteles está planteada como una unidad con 3 sentidos. No es fácil abordarla, pero bueno, es una forma está planteada así el estudio de la metafísica, con 3 modalidades o 3 acepciones. Una es el ser en cuanto ser, o la filosofía primera, o metafísica. Tiene 2 nombres. Hay un libro muy lindo de Pierre Aubenque que se llama El problema del ser en Aristóteles, que es un libro que indaga todas estas maneras de nombrar a la metafísica y todos los cambios que hubo y por qué en algunos lugares se llama filosofía primera y por qué en otros lugares se llama metafísica, ¿no? Como que hay toda una disquisición y todos momentos distintos de cómo primero se llamó filosofía primera y luego metafísica. Que no nos vamos a detener, pero hay todo un estudio por qué tienen estas 2 denominaciones, por lo menos estas 2. Esta filosofía primera trabaja sobre lo más universal, ¿no? Y trabaja en relación al el ser en cuanto ser, ¿no? Lo que es en cuanto es. Y sus atributos esenciales, ¿sí? Esto es, resumidamente, lo que trabaja el ser en cuanto ser en la metafísica. Esta es una forma, un modo, ¿no? Una acepción de la metafísica. La otra acepción es el concepto de teología. En realidad se unen todas las acepciones, porque también es la filosofía primera, ¿sí? O sea, son diferentes maneras de entender la filosofía primera metafísica. El ser en cuanto ser, la teología, dice, la metafísica, el ser es la ciencia por excelencia, debe tender al ser por excelencia en donde el objeto de la metafísica es Dios. Entonces se la llama ciencia teológica o teología.
Y otro de las modalidades de la metafísica, de la filosofía primera, o metafísica, es el tema de la sustancia, que es donde más me voy a detener. Por supuesto que todas estas definiciones van a depender del traductor, ¿no? O de la ideología del que escribe sobre Aristóteles. No, si uno agarra, no sé yo, Julián Marías, va a ver que tiene una mirada religiosa, ¿no? Depende quién traduzca la metafísica. Es así. Pero por eso uno tiene que estar advertido desde qué lugar, ¿no? Gredos es una buena traducción para el que quiere leer. Bueno, me voy a detener un poco en el tema de la sustancia, que es otro concepto de la metafísica. No me voy a meter en las categorías, en el ser per se, ni en los categoremas, ni en los atributos, porque no es muy extenso, no viene al caso. Voy a trabajar el tema de la sustancia. Es el que más me interesa para esta oportunidad. En la metafísica está descrito el concepto de ousia, que es el participio del verbo ser. Formado por ontos, participio presente de inai o ser. También significa bienes o la propiedad, es aquello que se posee. Otra acepción es lo que es en sí, la cosa, la sustancia, lo que permanece frente al cambio. Son todas traducciones del concepto de ousia. Este concepto de ousia está en la metafísica. Vemos de dónde venimos, ¿no? El concepto de sustancia dentro de la metafísica. Se tradujo de muchísimas maneras, como esencia, querencia, quiridad. Son conceptos que, por ejemplo, en la Edad Media, Santo Tomás, ¿no? Que fue uno de los que intentó justificar a través de la razón la fe, lo tradujo como es el que se encargó de separar la esencia de la existencia, el que empezó a pensar sobre esta separación, y ahí el ser, como ousia, fue traducido como quididad, ¿no? Y como esencia. También otro de los conceptos que está en la metafísica, aparte de ousia, es hipokeimenon, lo deben conocer, y que está traducido como soporte, ¿no? Como lo que subyace, lo que está abajo. To hipokeimenon es el que designa el sustrato de las cualidades sensibles, la cosa de la cual se afirman ciertas propiedades, aquello que subsiste más allá de los predicados que le atribuimos, o sea, como la cosa en sí sería, pero en Aristóteles, ¿no? No estamos en Heidegger, pero sería como, entendemos, ¿no? La cosa, lo que subyace, lo que está abajo, como sustrato de lo que a lo que le va a ocurrir el cambio. Es lo que está puesto abajo. Entonces son todas traducciones de hipokeimenon. O sea que sería como cosa u objeto también. ¿Qué pasó con la traducción del griego al latín, ¿no? De este concepto? Porque en la metafísica están los conceptos de ousia y de hipokeimenon, ambos. De la idea de sustrato o soporte, y por un deslizamiento semántico, se derivó otra acepción que fue sujeto, sustancia, y se lo tradujo como subjectum, como lo que está abajo. Este subjectum también está asociado al concepto de causa, de alguna manera.
causa de un atributo. Por eso que la transformación del hipokeimenon griego aristotélico al subjectum en latín, ya, o sea, de cosa a subjectum, nos va dando la idea de que sujeto, ¿no? O como lo que está abajo, lo que subyace, viene en filiación a subjectum hipokeimenon ousia, ¿sí? Porque esa es la línea que nos propongo pensar, ¿no? Ousia, hipokeimenon, subjectum, sujeto, a lo largo de la historia. Por lo tanto, el concepto moderno de subjetividad tiene esta línea, ¿no? Lineal de pensamiento, de derivación, de ousia, hipokeimenon, subjectum, sujeto. Subjetividad. Hay una consulta acá de Jorge Núñez. Dice si puedes explicar la diferencia en griego entre ousia e hipokeimenon, si los dos son sustantivos. Los dos son sustantivos. Son utilizados en diferentes momentos de la metafísica. Puedo aportar eso. No sé si vos tenés algún... No. Son los dos sustantivos. ¿Alguien de acá puede aportar algo? No. Están los dos conceptos en la metafísica de Aristóteles utilizados en diferentes momentos. Lo que puedo decir es que hipokeimenon, como que ousia es más un objeto, da más la idea de sustancia, e hipokeimenon de sustrato, por ejemplo. Podría aclararle así. O como que hipokeimenon es lo que está abajo. Eso es lo que podría aclarar. Eso. Lo que quiero agregar es que la transformación del hipokeimenon en subjectum, genera da cuenta de la emergencia del principio fundante del concepto moderno de subjetividad y que en subjectum hay una referencia a la sustancia mayor que en hipokeimenon. En subjectum está como la sustancia esta de la ousia primera, más que en hipokeimenon, que significa sustrato. Esta idea de sujeto, que no tiene nada que ver con el sujeto propuesto por Lacan, sino que estamos hablando de Aristóteles, de la filosofía griega, y de la subjetividad de Occidente también, ¿no? Este sujeto da cuenta de la subjetividad de Occidente con todas estas características, por eso lo estamos viendo. Esta idea termina o culmina con Descartes, ¿no? Como que Descartes le da como un cierre a esto, o una apertura, o un inicio, o una continuidad en realidad, con la res cogitans, ¿no? Con el pienso luego existo, como si la existencia está dada por una sustancia sujeto que piensa, una sustancia sujeto que piensa y que existe. Y de hecho lo llama sustancia pensante, ¿no? Res es sustancia pensante. Y sustancia extensa también, el tema del cuerpo. Y esta sustancia, Descartes, es una sustancia que es capaz de dudar y de pensar, pero no deja de ser una sustancia. No me voy a meter con el tema del yo, pero estamos cerca, digamos, de este yo vinculado con todos estos desarrollos de la sustancia, ¿sí? No me voy a meter, pero lo podemos intuir.
Después hay otras traducciones que tampoco me interesan, que son subjectus, que bueno, hipóstasis es otra, pero bueno, ya con estas me parece suficiente para poder pensar el problema. También el tema de la sustancia primera, sustancia segunda de Aristóteles, que también habla de la sustancia, ahí habla de Usía, pero bueno, no nos vamos a meter. Muy bien. Hasta acá un poco de historia, ¿no? De la filosofía griega, de los presocráticos y los postsocráticos. Para arribar a estos conceptos, para agregarle el concepto, para poder pensar un poco el concepto de metafísica otra vez y el concepto de ontología, ¿no? Para ponerlos juntos. Bien. Antes de seguir, ¿alguna pregunta, comentario, duda? Bueno. El concepto, entonces, alguna otra definición, ¿no? De Ferrater Mora, por ejemplo, que dice que esta ciencia de la metafísica investiga los primeros principios, las causas más elevadas, merece por ello ser llamada filosofía primera, a diferencia de la filosofía segunda. O sea que, en realidad, la metafísica estudia los problemas más generales, ¿no? ¿Qué pasó con el concepto de por qué aparece el concepto de ontología, en realidad, ¿no? El término ontología fue acuñado en el siglo XVII y designa el ser del ser y el rechazo del ser del no ser, ¿no? O sea, rechaza el no ser y designa el ser del ser. Esto nos remite a Parménides y por lo tanto a Aristóteles, ¿sí? Si venimos en esta línea de pensamiento. Parménides, Aristóteles, ontología. ¿Sí? Ontología occidental. Nosotros siempre estamos trabajando con la filosofía occidental, lo aclaro porque en Oriente pasa otra cosa. Pasa absolutamente otra cosa, nada que ver con la nuestra. No pasa en todos lados lo mismo. Es bien occidental esto. Occidental judeocristiano, aparte. La pregunta que se hizo Alfredo, que me pareció muy interesante en el libro Otro Lacan, que es el que, digamos, estos escritos toman el espíritu del libro de Alfredo, obviamente. Este concepto de ontología que fue acuñado en el siglo XVII, empezó a dar cuenta de la esencia del ser, ¿no? A considerar el ser del ser y coincide, es lo que dice Alfredo y la observación pertinente, con el comienzo de la ciencia moderna en Occidente, ¿no? Siglo XVII. Y se le da entonces otra vuelta al concepto de metafísica que ahora se llama ontología, pero con las características de sustancialidad, ¿no? El ser del ser, con estas características de sustancialidad, y aparte se lo empieza a mezclar con el concepto de ente, ser y ente, se empiezan a mezclar, ¿sí? Ser y ente, de hecho, en la mayoría de los libros de filosofía están mezclados, ¿sí? De hecho, en muchos lugares la ontología está
significa el significado está vinculado con el ente, con los entes, ¿no? La ciencia que estudia los entes. Pero si nosotros pensamos en toda esta historia y vinculado con la metafísica, ya, digamos, vemos de dónde viene, ¿no? ¿Por qué? Y aparte porque esto coincide con el nacimiento de la ciencia moderna, ¿no? También. Con el tema de lo observable, lo comprobable, lo que es, ¿no? Lo que no es queda fuera. Lo que no es no puede ser, ¿no? Parménides. Si uno busca en los diccionarios ontología y metafísica, los invito a que busquen, van a ver que es como intentan decir lo mismo, se mezclan, ¿no? Como que ontología remite a metafísica y metafísica remite a ontología todo el tiempo, en todos los diccionarios. Y acá hay una definición que no la voy a leer toda porque es enorme, pero solamente cuando busqué ontología, también en Ferrater Mora apareció esto de filosofía primera, ciencia del ser en sí, del ser último irreductible, de un primo ens, en que todos los demás consisten, del cual dependen todos los entes. Parece tener como misión la determinación de aquello en lo cual los entes consisten y aún de aquello en que consiste el ser en sí. Esta es la definición de Ferrater Mora de ontología. Entonces es una ciencia de las esencias y no de las existencias. Bueno, acá se empieza a mezclar con Santo Tomás, se empieza a ver toda una mezcla de criterios, de significados históricos que se fueron arrastrando y que cayeron en ontología. Bien. Bueno, acá está el tema, el concepto de quididad, ¿no? El quid de la cuestión viene de ahí, ¿no? El quid, ¿qué es el quid de la cuestión? ¿No? ¿Qué es? La esencia, bueno, el núcleo, lo que es, ¿no? Eso es el quid. Esto es en la Edad Media, ¿no? Bien religiosa. Bueno, Edad Media. Bien. La pregunta que se hace Alfredo es, entre metafísica y ontología, ¿qué pasó? ¿No? De Aristóteles al siglo XVII, que estuvo Santo Tomás en el medio, bueno, estuvo toda la época medieval donde no se podía pensar, ¿no? Y después vino la ciencia moderna, ¿no? Si pensamos la Edad Media como del siglo IV al siglo XIV, aproximadamente, más o menos, ¿no? Hubo como 10 siglos teológicos donde la filosofía estuvo como abortada. Pero también es muy llamativo que se le haya dado otro nombre, ¿no? Como una renovación del concepto de metafísica, con estas características. Bien. Bien, vamos a llegar entonces al concepto de antifilosofía. Bueno, toda esta introducción era importante para poder pensar el concepto de antifilosofía. ¿Cómo llega Lacan a plantear, ¿no? El concepto de antifilosofía y todas las acepciones que tuvo este concepto de antifilosofía? Por un lado, él llega a plantear este concepto como importante, ¿no? Como él le dieron la Universidad de Vincennes fue la época del Mayo francés, lo nombran director científico de la universidad, estaba el Mayo francés, y era una universidad donde se estudiaban todos los posgrados de psicoanálisis.
él propone como que iba a ser otra enseñanza distinta a la que se impartía en la universidad, en ese lugar, ¿sí? Entonces, él dice que para la formación del analista eran necesarios 4, como el quadrivium, ¿no? De los romanos, ¿no? Como una propuesta de estudio de 4 ramas importantes de la ciencia, que son la lingüística, la topología, la lógica y la antifilosofía. Ahí aparece como la primera vez en el 74, en el 1974, después en el 75 lo publicó, y en el 78, en 1978, lo publica en la Universidad de Vincennes, este concepto de antifilosofía, que es Peut-être Vincennes, que también es conocida como la proposición de Jacques Lacan, ¿no? Cualquiera de las dos, en cualquiera de las dos está propuesto el concepto de antifilosofía. Y él pensaba una enseñanza del psicoanálisis que no tuviera el discurso universitario, que es lo que se vio con Ramiro, y por eso propone. Entonces, cita. Dice, una cita que está en otros escritos, dice, con todo gusto intitularía así a la investigación de lo que el discurso universitario debe a su suposición educativa. No es la historia de las ideas, tan triste ella, la que la llevará a cabo. Una recopilación paciente de la imbecilidad que lo caracteriza permitirá, así lo espero, ponerla de relieve en su raíz indestructible, en su sueño eterno, del cual no hay sino un despertar particular. Entonces, luego de haber hablado de la lingüística, la lógica y la topología, ubica a la antifilosofía en oposición al discurso universitario, ¿sí? El discurso universitario actualmente se considera como el discurso universal, verdadero, el que tiene, digamos, que ostenta un lugar de poder, ¿no? En este sentido, vinculado con la ciencia, con la verdad, y asociado al discurso amo, por lo tanto. Entonces, Lacan le opone el discurso analítico, el cual se debe sostener en la antifilosofía. El concepto de antifilosofía fue pensado desde diferentes lugares. Por un lado, pensado como opuesto al discurso amo, ¿no? En realidad, no es este el sentido que Lacan en realidad le dio, ¿no? Este sentido de oponerse, del anti, no quedarse con el anti, sino que si uno lee la obra de Lacan, el sentido de la antifilosofía va a estar ubicado en diferentes conceptos a lo largo de su obra, ¿no? Como si la obra entera de Lacan fuera antifilosófica y antiontológica, que es lo que yo voy a terminar planteando en realidad. Lo planteó Alfredo, obviamente, en el libro de Lacan, pero es lo que voy a tratar de explicar. En ese momento, Lacan propone 4 disciplinas. Una es la lingüística, ¿no? Y Lacan dice, ¿qué es lo que el psicoanálisis puede aportarle a cada una de estas disciplinas? A la lingüística el psicoanálisis le propone la Langue, a la lógica, la lógica como ciencia de lo real. Esta es la otra lectura, en otra vuelta que le aporta Lacan a cada una de estas disciplinas. Bueno, la antifilosofía y la topología. La topología, dice que el psicoanálisis todavía no le encontró otra vuelta, que no ha logrado invertirla aún. Entonces,
Lacan dice que la antifilosofía en realidad es postula como una torsión de la metafísica aristotélica, en realidad, ¿no? Un contrapunto a la filosofía, a la metafísica aristotélica. Caracterizado por él, nosotros en la clase que viene vamos a ver esto de todos los neologismos y todos los conceptos que Lacan aporta a lo largo de la obra para justificar en realidad una antifilosofía, que Alfredo propone como una antiontología. Esto es propuesto por Alfredo. ¿Sí? Que la antifilosofía de Lacan en realidad es una antiontología. Yo después lo voy a explicar. En el seminario 17 dice la filosofía ha desempeñado el papel de constituir un saber del amo. En discurso amo, donde un significante es el que representa un sujeto para todos los otros significantes, ¿no? Sería el discurso amo. Y estos otros son esclavos del primer significante. En el seminario 11, Miller interviene y le pregunta a Lacan cuál es la ontología. Esto también, ¿no? Es algo importante a tener en cuenta porque es una pregunta que a Lacan parece que le quedó como atragantada, ¿no? ¿Cuál era la ontología? Interesante porque después uno se puede preguntar cuál fue la ontología de Miller, ¿no? También. ¿Cuál es? Como un planteo opuesto al de Apola, ¿no? Esta pregunta, es respondida, ¿no? A lo largo de otros seminarios. Alguien que pensó el tema del ser en Lacan es también Balmés, François Balmés, que tiene un libro que es lo que piensa Lacan del ser, y en este libro él plantea cómo Lacan está vinculado con Heidegger y cómo se separa de Heidegger, ¿no? Después cómo toma algunos conceptos de Heidegger en relación al ser y después se aleja de los mismos. De hecho, esto me parece lo que voy a trabajar la próxima, no lo pensé, pero se me ocurre ahora. Estos conceptos de, por ejemplo, para Heidegger el ser, ustedes saben que es el ser tachado, y que para Lacan el concepto de falta en ser tiene otras características al ser tachado de Heidegger, el concepto de falta en ser habla de agujero, de ansia, ¿no? Como él toma conceptos y después se aleja de esto, ¿no? Bien. ¿Preguntas, dudas o comentarios? ¿No? Bueno. Bien. Seguimos. ¿Estamos hasta acá con la antifilosofía? ¿Sí? Bien. Ahora vamos a la antiontología. Este es un concepto propuesto por Alfredo Edelstein,
donde dice que es el argumento, que la antiontología es el argumento, es la base argumental de la antifilosofía. ¿Sí? O sea, que el argumento por el cual la antifilosofía de Lacan, la cual propone Lacan, está sustentado en realidad en una antiontología. Entonces, ¿qué es la antiontología? Balmés también menciona el concepto de antiontología, ¿no? Alfredo y Balmés. Balmés le da el sentido de que la obra de Lacan en realidad es antiontológica porque dice que hay discontinuidades, que hay contradicciones, que hay momentos de corte, que hay desplazamientos, entonces que es una obra que no responde al concepto de ontología clásica donde el ser es. ¿Sí? Si uno lee la obra de Lacan va a haber un montón de cortes, hiatos, agujeros, dijo esto, después dijo lo otro, dijo lo otro, dijo lo otro, ¿no? Entonces como que, bueno, uno es como que la lectura es otra, o sea, el texto nos enfrenta a una antiontología en realidad, porque los conceptos van cambiando, algunos quedan, algunos se van reforzando, en algunos se contradice, digamos, pero depende de la lectura que uno haga. En ese sentido, es y no es, ¿no? Digamos, es y no es, antiontológico desde ese punto de vista. El concepto que se le dio en la mayoría de las lecturas a lo antifilosófico fue, ya lo dije, pero lo vuelvo a decir, es ir en contra del discurso amo, pero no es el sentido desde el punto de vista de lo antiontológico, ¿entienden? O sea, no es el sentido, no es un anti, es toda una lectura, ¿no? De hecho, si uno aborda el atolondradicho o las vueltas dichas, es un texto denso, ¿no? O los neologismos que nosotros vamos a ver, bueno, ahí, ¿no? El tema del agujero, ¿no? De la contradicción, del es y no es, está todo el tiempo planteado. La obra de Lacan no es conceptos como definiciones, sino a modo de bordear el agujero que representa, que puede representar algo, pero representar, saquémoslo. Bordear el agujero, el vacío, ¿no? Y esa es el modo de abordar un concepto. Nada más. Bien. Bueno. Entonces, por eso la idea de lo antiontológico no implica el rechazo del saber total y completo que sustenta la filosofía. No es este el sentido, ¿no? Sino otro. También quería tomar un concepto que Gabriela Mascheroni había propuesto en relación a la antiontología, que me pareció interesante, que ella propone que en realidad la antiontología incluye el término ontología. Entonces, sería una torsión, ¿no? Dentro de que al incluirlo no le excluye, por lo tanto, ¿entienden? Que no le excluye, que termina estando, es un problema este. A mí me queda como pregunta también, ¿no? O
O sea, si es antiontológico, ¿sería una nueva ontología? ¿O cómo sería, digamos, si la vuelve a incluir? ¿Sí? Lo iremos viendo la próxima clase también esto. Quiero decir algo. Sí. Esa dicotomía se da en ateo o agnóstico. ¿Cómo? En ateo y agnóstico. El ateo lo que hace es confirmar la presencia del Dios. En cambio, agnóstico queda totalmente fuera. ¿No sería parecido? Anti-ontológico. Habría que buscar un término que soslaye la ontología. Me quedo pensando, yo todavía no tengo la respuesta a eso. No la tengo, no sé. Es una pregunta que me queda. Porque quizás con ateo estás afirmando con seguridad, con certeza de que Dios no existe. Claro, es una oposición completa. Mientras que con agnóstico, ¿perdón? Sí, es una especie de abstinencia o una manera de decir no sé lo suficientemente al respecto como para poder opinar. Mi opinión es que no sé lo suficiente. Porque agnóstico me parece que alude a una posición neutral en esto. El ateo está sobre la idea de Dios, está de algún modo rondando la idea de Dios. Niega a Dios, pero habla de Dios. Como Nietzsche también negaba la metafísica, el último metafísico, pero resulta que hablaba de la metafísica. O sea, en este sentido. Y el agnóstico es el que no entra en esa... Bien. Igual, perdón, Adriana, pensaba, antifilosofía no sería negar la filosofía. No. Y tratando de tomar y entender lo que plantea Gabriela respecto a que se produce ahí como un inconveniente porque el antifilosofía vuelve a traer a la filosofía. Y yo pensaba que ya sea para producir lo contrario, para negarlo, para subvertirlo, para proponer lo opuesto, necesariamente siempre algo queda de sustrato, de eso de lo cual yo quiero diferenciarme, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí. Igual, sí, a mí sigue como una pregunta eso. Sigue como una pregunta, incluso si tendría que haber otro término, ¿no? Bueno. Pero más allá del término, la idea es poder entender de qué se trata esto, ¿no? Más allá del término, que es un significante, pero poder pensar de qué va, ¿no? O para qué nos sirve pensarlo, ¿no? Entonces, en realidad lo que dice Alfredo es que es un término antitético a la ontología clásica, ¿sí? Es antitético a la ontología clásica. Y que lo que en realidad se está criticando es la idea del ser, ¿sí? Y todo lo que dije antes, ¿no? O sea, el ser del ser, ¿se acuerdan que empezamos con Parménides y con Aristóteles, con Platón y con Aristóteles, ¿sí? Con los tres. Pero Parménides y Aristóteles son como los representantes más importantes de del ser, ¿no? O sea, el ser del ser y admitir el ser, el no ser, o sea, el no ser no puede existir, ¿no? O sea, se admite el ser del ser y el no ser no está admitido. Otra aclaración que quiero hacer es que no es lo mismo que el ser y la nada de Sartre, ¿no? Que también es otro concepto que no tiene que ver con lo antiontológico, nada que ver, que se puede llegar a confundir porque el no ser no es la nada. Y que eso amerita, bueno, todo un desarrollo de Sartre. Y Lacan lo toma, aparte. Lo toma, pero no lo toma para trabajar otra cosa.
Entonces, una cita... algunas citas de Alfredo del libro Otro Lacan. El psicoanálisis debe ser antiontológico, debe rechazar el ser del ser y el ser del sujeto y del individuo. En el mismo libro, otra cita: es preciso para el psicoanálisis una antifilosofía, o sea, un rechazo radical de lo que caracteriza la filosofía, la ontología, ¿no? Ahí está como dando cuenta de la antiontología. Entonces, lo que propone Alfredo es pensar al ser como una, digamos, pensarlo como subvertido, ¿no? A subvertir el lugar que se le da al ser en la ontología clásica, ¿no? Pensar al ser como, digamos, desde Lacan como falta en ser, desde un lugar antiontológico, no como ser, como sustancia, usía, hipokeimenon, sustrato, es. ¿Sí? Por eso me remonto a todo lo anterior. Dado que la filosofía siempre fue sostenida como la madre de las ciencias, ¿no? Lo que viene a enmascarar la falta o el agujero, ¿no? El saber total, completo. Por lo tanto, lo que propone Alfredo es esto de pensar cómo para la clínica psicoanalítica no hay algo que sea en sí, algo que es, ¿no? Que sea. No hay algo que sea idéntico a sí mismo, único, inmóvil, eterno, ¿no? Sino todo lo contrario. Propone un montón de conceptos que Alfredo trabaja en su libro, como mancaetre, o sea, falta en ser, parletre, hablan ser, que los voy a trabajar un poco la vez que viene, en donde hay un montón de conceptos que en Lacan está utilizado el ser, el concepto de ser, desde una mirada antiontológica, desde una lectura antiontológica. Y lo que se propone es poder, lo que se lee en la obra de Lacan es que en realidad el tema del agujero, de la yancia, incluso desde la topología, como la función del agujero propone justamente esto de lo que es y lo que no es, ¿no? O las figuras topológicas, por ejemplo, en la banda, bueno, vemos perfectamente, y en todas, ¿no? Porque en el toro también, con el deseo y la demanda, o sea, en todas las figuras topológicas aparece esto del ser y el no ser, ¿no? También. Y esta manera es una forma de sustraerle la sustancia, ¿no? De sacarle sustancia a ese ser, ¿no? Estas preguntas, ¿quién sos? ¿Qué sos? ¿No? Estas preguntas, ¿sos así? ¿Sos flaco? ¿Sos gordo? ¿Sos feo? ¿Soy así? Todo esto que recoge Alfredo en el libro, de poder pensar para la clínica, ¿no? De como cuestiones inamovibles, fijas, ¿no? Entificadas sería, cosificadas, sustancializadas, ese ser de la metafísica clásica, aristotélica. Por eso, este concepto de antiontología es un concepto que se va deslizando a lo largo de toda la obra, ¿no? Y que si uno lo puede leer la obra de Lacan desde la antiontología, es como una nueva lectura, ¿no? Es como leer lo a Lacan desde otro lugar, ¿no? Si uno enfoca la lectura antiontológica, ¿no? Y le da a este ser este otro sentido antiontológico. Y lo va a encontrar todo el tiempo, porque todo el tiempo está esto. Para mí fue un descubrimiento genial.
tanto para la clínica como para seguir pensando, ¿no? Bien. Bueno, de hecho, si uno se pone a pensar en la topología, en el objeto A, en la banda, en el otro, el sujeto barrado, el otro, todos son conceptos antiontológicos, ¿no? Si uno se los pone a pensar, todo es antiontológico, finalmente. Los grafos, los matemas, las funciones, las fórmulas, los diagramas, los nudos, ¿no? Las matemáticas, todo es sin sustancia, ¿sí? Por lo tanto, es una ontología del agujero, de la falta, de la yancia. Y bueno, esto, ¿no? Creo que, no sé si hay preguntas o quieren aportar algo, o tienen algo para seguir pensando. No me queda muy claro el tercer párrafo que está ahí, que dice, es importante señalar que la antifilosofía es una ontología, lo que está en discusión es si la antiontología es una ontología del agujero o es una ruptura radical con la ontología. Bien. Es una pregunta, faltaban los signos de pregunta. Esta es una pregunta que quedó. Si la antifilosofía es una pregunta. ¿Por qué la antifilosofía es una ontología? Si es una ontología, sí. Porque le da origen a algo, como el original de algo. Digamos, tenemos un ejemplo de qué sería la antifilosofía. Un ejemplo. Como decís, la banda de Moebius, por ejemplo. Sí, un montón de conceptos de la obra de Lacan, en Claro. realidad. Lo que está en Si es discusión, perdón, ahí falta si es una antiontología. Está mal eso. Está mal tipeado. Si es una antiontología, igual es una pregunta, perdón, Dale. Si es una antiontología. Falta. Ahí, yo había leído. Está mal tipeado. La pregunta es importante que si la antifilosofía si es una antiontología, lo que está en discusión es si la antiontología es una ontología del agujero o es una ruptura radical con la ontología. O sea, si sería tendría otro nombre. Ahí falta antiontología. Y es una pregunta. Es la pregunta que me queda a mí. Eso es. No sé si te aclaró. Claro, pero se me dificulta pensar la opción que sería la ontología. La antiontología es una ontología del agujero. Porque lo primero que se me viene a la mente sería el nihilismo. Es decir, que sería como una ontología del agujero, una metafísica del agujero. Por eso no ¿Vos entiendo. asociás antiontología del agujero, una ontología del agujero? ¿Vos asociás antología del agujero con el nihilismo? La antiontología de la... me pregunto por esta primera, das dos opciones acá. Si la ontología es una antiontología del agujero, esa sería la primera opción, Sí. o es una ruptura, esa no me interesa, así que no lo voy a decir. La antiontología es una ontología del agujero. Ahí lo primero que a mí se me ocurre es el nihilismo, como una manera de pensar que el agujero es el ser, digamos. No, yo no lo pienso como nihilismo. No. Está pensado como el agujero que produce efectos, que tiene el agujero tiene un sentido, o sea, por ejemplo, pensar el objeto A como agujero, ¿no? También. Sí, o sea, no lo pienso para nada como el nihilismo, sino Claro. como que el agujero tiene un sentido ahí, produce, no es que no hay. Pero incluso con la manera que lo dijiste, que me parece muy, muy buena, que es que si el agujero es un producto, más bien fue lo que dijiste, es un efecto, entonces no pudiera ser una ontología del agujero, porque Dios no es causado, para decirlo de una manera muy rápida. Por eso esa opción a mí no la concibo. Es lo que yo me estoy preguntando, o sea. No podría ser una ontología. Bueno, una anti, entonces. sería. pero por eso tendría que tener otro nombre. No sé, por ejemplo, tendría que tener otro nombre.
Tendría que tener otro nombre que no sea ontología del agujero, por ejemplo. Por ejemplo. Eso, yo tengo una pregunta ahí. No sé. Porque es como que se contradice, o sea, es como... No sé cómo responderlo. A mí me queda la pregunta esa. ¿Cómo sería? El oráculo. No sé. Porque ontología se contrapone al agujero, pero ¿y entonces cómo se llamaría? No sé. Antiontología. Pero está incluida la palabra ontología dentro de antiontología. Esa es la forma que encontró Alfredo de denominar la antifilosofía de Lacan. Pero está incluida la palabra otra vez. Entonces, no sé. No, que si no seguimos nombrando la ontología, parece que estamos hablando de otra cosa, de otro campo, y estamos tratando de pensar si hay ontología o no, y me parece que Lacan en general usa esa estrategia de conservar el concepto que está, digamos, en el sentido común, o que y desde ahí adentro lo tuerce, lo conmociona, lo agujerea, para que no nos vayamos de pensar sobre ese asunto, como si fuera un asunto que lo agujerea. No sé si acá Alfredo quiere hacer lo mismo, pero en realidad la antifilosofía de Lacan ya conlleva la idea de que está atacando la idea de ser. Entonces podría ser más o menos lo mismo, ¿no? Pensar, si no lo llamara antifilosofía, tampoco podríamos combatir la idea de filosofía que está dominándonos y no nos damos cuenta. Sí, porque aparte todos los términos todos los neologismos incluyen los conceptos tradicionales, por ejemplo, insustancia, acosa, sujeto, otro, todos incluyen los conceptos tradicionales, o sea que lo que dice Gabriela es así, es como justamente, claro, es una forma de denominar, real, todo. ¿Por qué se llama real? Real. El problema que yo le estaba comentando a Diego González, el que está haciendo el trabajo sobre una especie de logización del nombre del padre, del deseo de la madre y del falo, sobre todo. Es decir, escribirlo nada más con nombres que sean bien lógicos o bien técnicos para quitar desde encima toda la carga de padre, de familia nuclear, que obviamente ahora con la luz feminista se ven mucho más problematizados. Que el problema es que si le empezamos a decir, no me acuerdo cuál, y lo siento Diego, pero él dice algo como metáfora identitaria. Se va. Claro, pero entonces, porque si le empezamos a utilizar, digamos que su propuesta triunfa y todo el mundo empieza a decir metáfora identitaria conjuntiva, y al principio puede ser que todo el mundo sepa que está hablando del nombre del padre, pero después alguien salga, bueno, pero está bien, muy bien todo eso de la metáfora identitaria conjuntiva, pero el padre, ¿sí? Es el problema. Claro. Sí, a mí lo que dice Gabriela es así, es como para seguir pensando, es como, es la provocación en sí misma de la palabra, como todas, real, sujeto, ¿no? Bien. Sí, o sacar madre y padre, ¿cómo se llamaría? Que incluso sería una respuesta posible, esto que estamos discutiendo ahorita, sería una respuesta posible a por qué Lacan utiliza los términos freudianos. O sea, por qué Lacan usa transferencia para hablar sobre la disolución de los individuos, cuando todo el mundo sabe que transferencia en realidad es el amor que siente. Pulsión, Claro, pulsión. son todas.
Objeto, bueno, objeto le da otro estatuto, pero objeto, ¿no? En realidad los da vuelta, para darlos vuelta. Sí. ¿Está? Bueno, gracias y seguimos la...